Hola, ¿cómo están? Soy Elise Bayán Y yo soy José Otreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y para comenzar, Elise, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué telescopio se te viene a la mente si te hablo de aliens? Se me ocurre uno bien grande. Se me ocurre Arecibo. Arecibo, sí, a mí igual se me ocurre Arecibo. No sé por qué, esa asociación entre Arecibo y los extraterrestres. O sea, sí sabemos por qué. Bueno, sí, en realidad sí. Sí sabemos por qué. Y de hecho, probablemente hablemos también un poco de este telescopio cuando hablemos de otro tema que tenemos para el futuro, para otro episodio. Cierto. Y ahí el círculo se cerrará finalmente de todos Sí. estos comentarios que vamos a hacer. Así que si adivinaron bien, vamos a hablar del telescopio Arecibo. Sí, ese gran telescopio que está en Puerto Rico y que de hecho es súper famoso, no solo en el mundo astronómico, como debe ser, sino también en el mundo incluso cinematográfico. Para los que no sepan bien de qué telescopio estamos hablando o tengan la duda, ha salido en hartas películas. La primera película que salió fue una película de James Bond, que se llama GoldenEye, claro, en el año 1995. Y en esa película hay una escena muy famosa con Pierce Brosnan y se pelean como encima del plato principal del telescopio. ¿Tuviste esa película? Sí, por Pues supuesto yo no la he que sí. visto. Y se pelean ahí encima del telescopio. Es que se pelean, pero arriba del carrito que está ya. en los cables. Sí. Bueno, y la siguiente película en la que sale, que yo creo que ahí la gente Esa lo va sí a la vi, reconocer po. más fácil. Sí. Contacto. Claro. Que Con es Jodie Foster. esa película en el año 1997. Y ahí se ve harto el telescopio en esa película. Sí, po. Y ahí está la otra asociación con extraterrestres, po. También. O sea, tiene una asociación cinematográfica y real. Sí. Y Ambas. tiene otra asociación también con alienígenas, porque aparece Ya sé. en un episodio de Expediente X, de la serie de televisión. Sí, pues se me había olvidado eso. Oye, yo vi una... Esta yo no la había visto antes, pero vi una referencia más moderna, que no tenía idea. Pero hay unos dibujos animados de los Avengers, de los Vengadores, de Marvel. Ujú. Y en un episodio pelean con Ultron en Arecibo. Seguramente iban a usar Arecibo para algo. No lo tengo muy claro, solamente vi unas imágenes del episodio. Pero aparece Arecibo en dibujos animados. Así que bien famoso. Aparecen películas, series, dibujos animados. Es transversal en la cultura Arecibo. Sí, es un telescopio yo creo que muy impresionante, es muy grande, lo vamos a decir ahora un poquito más adelante, y tiene efectivamente una conexión con ciertos proyectos que tienen que ver con búsqueda de vida extraterrestre. Y eso le ha dado harta fama y por supuesto el cine le gusta explotar eso. Sí, aunque, bueno, lamentablemente ya no hay Arecibo. Bueno, no hay telescopio Arecibo. Sí, bueno, ojalá que algunos de los planes que están intentando sacar adelante funcionen. Pero ahí al final les vamos a contar cuál es la idea de algunos científicos para revivir el lugar. Sí, porque para los que no lo saben, en diciembre del 2020 colapsó el telescopio Arecibo y ahora está destruido. Fue fuerte ver esas imágenes. Sí, tuvo dos problemas el 2020 y finalmente cuando sucedió el segundo, o sea, tuvo problemas con cables que lo sujetaban y cuando se dio el segundo ya finalmente la estructura no pudo aguantar. Y sí, si buscan en internet pueden buscar las imágenes de cómo en el fondo se derrumba. La verdad es que es súper impresionante. Pero bueno, partamos por el principio. Estamos partiendo por el final. Partamos Sí, pero por es el como principio. para... Sí, pero yo... Sí, era solo para
para dejar claro por qué estamos hablando de Arecibo. Igual es fome hablar de un telescopio una vez que ya nos deja, pero la idea de este episodio es poder dejar claro toda esa importancia, toda esa relevancia que tiene el telescopio para la cultura, para la astronomía y por qué duele la pérdida. Ujú. Y esperemos que quede claro con el episodio. Ya pues, partamos del principio. La historia de Arecibo, uno podría decir que tiene doble origen, yo diría. Doble origen. Sí. Porque, por un lado, en los 50, a principios de los 60, estaba surgiendo recién la radioastronomía. No sé, estaban pañales, empezando de a poquito a surgir, a comenzar a usar señales de radio para observar objetos en el espacio. Y en la Universidad de Cornell había un profesor de ingeniería eléctrica que se llamaba William Gordon y que estaba interesado en estudiar la ionosfera, poder caracterizar una de las capas más externas de la atmósfera, que es donde los rayos X y los rayos ultravioleta ionizan los átomos, y por eso se llama ionosfera, porque tiene varios iones. Ujú. Y estaba tratando de buscar financiamiento para eso, pero en lo que se conoce como la NSF o National Science Foundation, ¿sí? Ahí no tenían mucha plata para lo que él quería hacer, porque él calculaba que para hacer lo que él quería necesitaba un radiotelescopio de cientos de metros para poder hacer el tipo de estudio que él quería hacer. Ujú. Y él escribió un reporte junto con otros 2 profesores de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de Cornell, que se llama Estudio de diseño de un radar para explorar la ionosfera y el espacio exterior. Y en este reporte, además de decir las dimensiones que necesitan para este observatorio, comienzan a hablar de que podrían usar un radar gigante para hacer rebotar una onda en la ionosfera y que de vuelta esa parte de esa onda se devuelve y ahí uno puede estudiar la temperatura, la densidad, y eso sirve si es que uno quiere hacer misiones espaciales también, saber con qué uno se va a encontrar. Pero algo que llamaba la atención era que uno podría ver corrientes transitorias, corrientes eléctricas que se generaran en la atmósfera. Y eso tiene interés con otra cosa, nada que ver con radioastronomía, que es con los militares. Con la defensa. Con la defensa, sí. Porque, ya, esto eran más o menos a principios del 60. Aquí para entrar en contexto, en el 57, la Unión Soviética lanza Sputnik. Y eso fue titulares en los diarios de Estados Unidos. Les daba miedo porque sabían que había una cosa que estaba dando vuelta encima de su cabeza. Entonces que los soviéticos ya tendrían o ya estarían cerca de tener tecnología para lanzar un misil por sobre la atmósfera. Entonces necesitaban algo para poder detectar eso. Claro. Y por eso se crea ARPA, que uno podría traducirlo como Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, que estaba encargado de eso, de dirigir proyectos de defensa antimisiles. Y ahí es donde se crea este interés entre lo que quería hacer William Gordon, este telescopio gigante, y ARPA, que sí podía financiar un proyecto de esta envergadura. Claro, entonces al final lo que se logró fue que hubiese una colaboración entre la Universidad de Cornell y la Fuerza Aérea. Y así poder construir este radiotelescopio que tiene ni más ni menos que 305 metros de diámetro. No es cualquier cosa. No, Ahí gigante. se cumplen los deseos de William Gordon y la Fuerza Aérea tiene su detector para posibles misiles de la Unión Soviética. Claro. Es importante señalar que hay muchas colaboraciones que son entre departamentos de defensa e instituciones de investigación para hacer proyectos que son muy grandes y que necesitan mucho financiamiento, porque muchas veces parte de ese proyecto puede beneficiar a los departamentos de defensa en sus propias investigaciones, que son las líneas que a ellos les interesan. Y a día de hoy, en Estados Unidos, todavía hay un gran financiamiento de defensa en investigación científica a través de proyectos que son de interés mutuo. Así que no es algo sorprendente que esto haya sucedido. No es único de Arecibo tampoco. Sí, no es único. También hay algunos tipos de tecnología que han sido revolucionarios en la astronomía, que han venido desde investigaciones en departamentos de defensa. Uh-huh. Y me imagino que muchas de estas cosas tienen que ver con detectar misiles, no sé por qué. Pero para que vean que aquí hay una
una gran relación entre Guerra Fría y Arecibo. Y igual es interesante porque con el tiempo esa relación se fue perdiendo. Sí, digamos que el telescopio fue construido en el año 1963, pero a fines de los años 60 el financiamiento de ARPA había empezado a disminuir. Y junto con la disminución del presupuesto también disminuyó el interés de la Fuerza Aérea en invertir plata en Arecibo. Uh-huh. Así que fue en 1967 cuando NSF, la agencia financiadora de ciencia principal de Estados Unidos, decide reemplazar a la Fuerza Aérea como agencia gubernamental para continuar con el contrato de Arecibo. Así que seguía siendo financiamiento estatal, pero a través de otra agencia que sí era 100% dedicada a la investigación científica sin fines de defensa. Antes de seguir con la historia de Arecibo, podríamos decir por qué Puerto Rico o por qué ese lugar de Puerto Rico. Yo no sé por qué, así que quiero que me lo cuentes. Ya. Bueno, ¿por qué Puerto Rico? En un principio, William Gordon, cuando había pensado en Arecibo, quería hacer un radiotelescopio parabólico, que estos son los típicos que uno conoce, que enfocan la radiación que les llega del espacio en un punto. El problema de esto es que esta cosa es tan grande que no se va a mover el plato del telescopio, va a estar quieto, apuntando en un único lugar, claro, en una única dirección. Entonces, si uno hace un telescopio parabólico, significa que va a estar viendo siempre la misma región, por lo menos en el momento en que está observando. No se puede apuntar. Claro, no se puede apuntar y al ser tan grande no puedes como generar un mecanismo ingenieril simple que mueva el plato principal. Para las personas que nunca han visto un radiotelescopio es como, se parece mucho a una antena de televisión satelital, pero más grande. Esas antenas que tiene la gente en su balcón, bueno, imagínense una antena de 305 metros de diámetro. Claro, la antena de DirecTV. Hoy, como deben llegar los canales ahí, como llegar los canales de Arecibo, recibía todos los canales. Ahí no se necesita cable. Ya, pues entonces nos servía el parabólico y fue gente de ARPA que le dijo a William Gordon que se pusiera en contacto con la Armada de Estados Unidos, porque ahí estaban desarrollando tecnologías para hacer reflectores esféricos. Entonces esa era una tecnología que estaban haciendo en la Armada. Y la gracia de eso es que encima del reflector esférico tú puedes poner otro receptor que los puedes ir moviendo. Y al mover eso, de cierta forma, cambias un poco qué región del espacio estás viendo. Entonces te da un poco más de rango para observar el cielo. Lo otro que necesitaban era que estuviese cerca del trópico, cerca del Ecuador. Porque si estás cerca del Ecuador tú tienes acceso a todo el cielo. En cambio, si estás muy cerca de los polos, hay una mitad del hemisferio que ya no puedes ver. Una mitad del hemisferio en el cielo. Y otra cosa era que tenía que ser un país políticamente estable. Y dentro de las ideas que tenían, una era Hawái, que estaba muy lejos. Otra era Cuba, que ahí ya sabemos, hay problemas. No es políticamente estable en la época. Imagínate lo que hubiese pasado si hubiesen puesto el radiotelescopio en Cuba. Sí, bueno. Claro, por eso no está ahí, por lo que nos estamos imaginando. Plena Guerra Fría. Y el otro país que quedaba era en Puerto Rico. ¿Y por qué esos tres? Porque esos tres tenían sitios donde habían sumideros naturales, que es como un valle, que tienen más o menos la forma que va a tener el telescopio. Y eso permite que no tienes que remover tanta tierra, porque si no, tienes que hacer un hoyo. Un hoyo donde poner el reflector. Tampoco puede estar en altura, tiene que estar metido en la tierra para que lo proteja también señales que puedan llegar de afuera. Entonces es como una protección natural. No tenía sentido construir una estructura que lo sujetara para que además te llegara mucho ruido del entorno, potencialmente. Sí, y bueno, ahí finalmente se elige Barrio Esperanza en Puerto Rico, que fue elegido entre otros lugares también. O sea, habían otros lugares en Puerto Rico que estaban viendo, pero terminaron eligiendo ese lugar. Y ahí cuando lo construyeron, bueno, estaba el reflector principal, este gigante, y los receptores colgando mediante unos 3 brazos. Había unos 3 pilares, y esta cosa que estaba al medio, donde estaba la antena, estaba unos 150 metros encima del reflector.
no sé, es mucho, es mucho. Sí, es una tremenda construcción. Hay que pensar que en aquel entonces, además, los telescopios ópticos eran mucho más pequeños de lo que son hoy día. Construir un telescopio de 305 metros de diámetro es una obra gigantesca para los telescopios de la época. Existe un radiotelescopio muy grande en la Unión Soviética, muy antiguo, pero justamente tiene estos problemas, que está sobre la superficie de la Tierra, no tiene tan buena protección del ruido y tecnológicamente no es tan avanzado como Arecibo. Arecibo era una cosa muy avanzada para su época también. Sí, era muy avanzado. De hecho, una cosa que me sorprendió de las primeras cosas que podía hacer dentro del área militar, por lo menos, fue que pudieron interceptar ondas de radio de un radar soviético que rebotaban en la luna. Chuta. A ese nivel. Bueno, por eso estaban ahí poniendo sus chauchitas. Sí, pues algo iban a hacer con eso, pero ese poder, increíble, hacer rebotar ondas en la luna y detectarlas de vuelta para poder estudiar lo que estaban haciendo en la Unión Soviética. Bueno, ellos también, su idea era poder receptar mensajes y descifrarlos. Uh-huh. Es raro el inicio de Arecibo. Pero fue corto. En el año 67 sí. La NSF toma su rol como compañero de Cornell en esta misión de tener cruzada este telescopio. Sí. Pero rápidamente el telescopio sufre su primera actualización. Duró poquito tal cual era originalmente. Sí. Fue a principios de los 70 que le cambian toda la superficie al telescopio. Se le agrega además otro detector para poder recibir también otro tipo de ondas y se le cambia toda la cobertura con 38.788 paneles de aluminio. Y eso le permitía al telescopio trabajar en otras frecuencias. Cuando uno construye un telescopio, el material del que está hecho es primordial. ¿Por qué? Porque tiene que reflejar las ondas. Entonces, cuando uno hace un telescopio óptico, necesita lo que nosotros decimos una superficie reflectante, digamos, seres humanos comunes no astronómicos, que es algo donde uno se mira y se refleja. Pero para ondas de radio no es necesario eso, porque las ondas de radio rebotan en otro tipo de superficies, que es básicamente lo que habían puesto un poco al principio, pero como querían cambiar un poco la frecuencia, o mejor dicho, ampliar el rango de frecuencia que era capaz de detectar el telescopio, volverlo más... En parte, volverlo más potente, porque parte de la idea también era poder llegar más lejos. Claro. Y ahí entonces lo recubren con estas placas de aluminio y se convierte casi en un telescopio nuevo. Sí, porque aumentan también la potencia en megawatts del telescopio. Sí. Y una de las razones por la cual hicieron esto y no lo hicieron antes era porque no sabían si iba a aguantar o si podían poner instrumentos tan delicados y de tanta precisión. Pero lo que había pasado fue que el telescopio sobrevivió a un huracán en el 66. Y después de ese huracán dijeron, parece que el telescopio aguanta. Podemos poner cosas mejores aquí. Y lo mejoraron en el 74. Y hubo algo que hicieron en el 74 como para demostrar el poder que tenía el telescopio ahora. Que es... Mandar un mensajito. Sí. Claro, mandar un mensaje de texto. No. Claro, un mensaje de texto de la época. Claro. Es más o menos eso. Es el primer mensaje enviado al espacio de forma intencional, que se llama el mensaje de Arecibo. También acá en esta actualización estaba involucrada la NASA, así que aquí también empieza como a volverse cada vez Arecibo tiene más actores que están involucrados. Bueno, como les decía, Arecibo transmite el primer mensaje, que no podría ser el primer mensaje a los extraterrestres, para que sepan que estemos aquí. Y te voy a interrumpir, pero es que no sé por qué tenemos el afán de señalar que estamos acá. ¿Cómo? Que no sé por qué querríamos mandar un mensaje para que sepan que estamos acá. Y luego lo que vemos es que si vinieran, los mataríamos a todos. Como que es como...
Ay, Inconsecuente. Sí, bueno, hablando de eso, habían algunas personas que estaban en contra de mandar ese mensaje en caso de que llegaran aliens hostiles. No todo el mundo estaba contento con mandar el mensaje. Ay. Pero, pusieron a cargo de crear este mensaje a Frank Drake, que tal vez algunas personas han escuchado el apellido Drake, por lo que se llama la ecuación de Drake, que es una manera de estimar cuántas civilizaciones inteligentes deberían haber en la galaxia. El problema es que la mayor parte de los factores de esa ecuación no tenemos ni idea de cuánto valen, entonces no se puede calcular. Sí, son puras incógnitas al final. Sí. Bueno, pero estaba él, Frank Drake, estaba Richard Isaacman, Linda May y James Walker. Y además recibían sugerencias de otros científicos que hacían como un papel de... ¿Cómo se llama esto? De consultores. Hacían un papel de consultores. Y entre ellos estaba Carl Sagan, el famoso astrónomo. Siempre en los mensajes extraterrestres, Carl Sagan. Siempre cierto, siempre está ahí. Y lo que hace Carl Drake es mandar un mensaje en el cual primero se definen los números del 1 al 10. Luego con esos números del 1 al 10 se definen los números atómicos de esos elementos que forman el ADN. Y también hay información de las moléculas. Ahora que ya tienen la información de los elementos, ¿cuáles son las moléculas del ADN? Los nucleótidos. Y hay unos dibujos también en el mensaje de la doble hélice y la figura de una persona humana con su tamaño. Y también en el mensaje está un dibujo del telescopio Arecibo, diciendo también cuál es el tamaño del telescopio. Y para aprobar el mensaje, él mandó este mensaje a Carl Sagan y también se lo mandó a otros científicos para ver si lo podían descifrar. ¡Ay, qué choro! Es como un escape room, pero de mensaje extraterrestre. Claro. Sí. Y según lo que había leído, Carl Sagan pudo deducir los números y algunas otras partes del mensaje, pero no cachó la parte de las moléculas y del ADN. En cambio, otros científicos, que eran como de área de química y biología, esa parte la resolvieron bien rápido. Así que era un mensaje que se puede descifrar. Pasó un test. Si eres y para un inaugurar, humano. sí. Y para inaugurar la mejora del telescopio en el 74, mandaron el mensaje al espacio. Y algo que me pareció entretenido, esto lo cuenta la hija de Frank Drake en una entrevista, que decía que su papá le contaba que ese día, cuando lanzaron el mensaje, como son puros unos y ceros, el mensaje realmente, como bits, cuando la gente estaba en el telescopio, había un sonido, se metía un sonido, que era el mensaje, eran tonos, y la gente se ponía a llorar mientras estaba mandando el mensaje, porque decían, así debe ser comunicarse con extraterrestres, o así llegaría un mensaje. Y cuando leí eso, me recordó a la película Encuentro cercano del tercer tipo. Y te pusiste a llorar. No, pero ¿entiendes por qué me recuerda esa película? Sí, la musiquita. La música, que se comunican con música. Sí. Y la gracia del mensaje, además, bueno, de hacerlo con este telescopio, era que a los lugares donde se enviaban, que esto se envió al cúmulo de Hércules, que era el cúmulo que se veía en esa región del cielo el día de la inauguración, y que tiene cientos de miles de estrellas. Y la gracia es que cuando el mensaje llega allá, el sol en ondas de radio va a ser el objeto más brillante. Entonces, si justo están mirando hacia acá y ven el sol, van a darse cuenta que brilla mucho en ondas de radio. Y se van a dar cuenta de que hay algo raro. Y podrían descifrar el mensaje. Ahora... inteligente esta gente. Sí, lo pensaron todo. Ahora está a 20.000 años luz. Así que de ida y vuelta al mensaje en mucho tiempo. Ya nos vamos a ver entrematados muchas veces. Capaz que ya ni estemos acá. Bueno, pero podrán venir a ver cómo eran las cosas antes. Claro, cuando el van a ver las mensaje fue ruinas. enviado. Claro. Van a ver los edificios viejos. Ay, que estamos fatalistas. O tal vez ya habremos dejado la Tierra. ¿Quién sabe? Bueno, esta no fue la única actualización que tuvo Arecibo. Tuvo una segunda actualización que comenzó en el año 1992 y se demoraron 5 años en completarla. Terminó en 1997, donde hicieron principalmente 2 cosas. La primera fue colocar una malla alrededor de todo el plato principal del telescopio para disminuir el ruido. La malla tenía 15 metros de alto y era de
de acero y estaba rodeando todo el telescopio, todo el perímetro, y se le colocó un reflector gregoriano como el principal sistema de foco. O sea, cambiaron el sistema de foco de telescopio, básicamente. Sí. Ese es el típico domo que uno ve ahí colgando encima del telescopio. Y una cosa que me llamó la atención porque cuando vi eso, que era del 97, y que tenía el domo, yo dije, ¿pero eso no es también el año de la película Contacto? Y en la película Contacto tiene el domo gregoriano. O sea, fue justo cuando lo arreglaron. O tal vez en ese tiempo en que lo estaban instalando. Claro, porque tienen el año 97 fue el año que la película salió en el cine. En aquel entonces las películas salían en el cine, no en Netflix. Y deben haber grabado, claro, en esa ventana de años que estaban haciéndole la actualización. Oye, ¿y en la película estaba la malla? Sí, creo que también estaba la malla. Les tocaron todas las actualizaciones. Claro, vieron Arecibo en la versión moderna. Sí. Y hay que decir que después de eso, encima del reflector, encima del telescopio, están colgando 900 toneladas. 900 ni más ni menos. Toneladas suspendidas por cables. Ni más ni menos. Que de hecho ese fue uno de los grandes problemas, las 900 toneladas. Sí. Porque hay que pensar que los cables se les hacía mantención aparentemente, pero cuando colocaron este sistema gregoriano, parece que estaban como en el límite superior de lo que podía soportar todo. Y parece que estaban más allá del límite de lo que para lo que se suponía que estaba diseñado. Eso es lo que están diciendo ahora. Sí, estaba viendo eso mismo. Que había unas críticas en cuanto al sistema de cables porque pusieron más cable, parece. Pero que no fue suficiente si uno compara con lo que se haría, no sé, al hacer un puente con cables. El nivel que se estaba tomando ahí de seguridad de cuánto peso tienen que soportar no era el mismo. Parece que no hubo mucho cuidado en eso. Sí, parece que lo que están diciendo ahora es que igual sí hubo como cierto grado como de negligencia. De negligencia, sí. Habían unos cables que eran como súper viejos y ese fue el primero que se rompió, era uno de los cables que era muy viejo y parece ser que habían empezado ya a desgastarse del uso y estaban siendo optimistas, digamos, por decirlo así. Sí. En otro tipo de circunstancia probablemente el cable hubiese sido o lo hubiesen cambiado, pero bueno, es un telescopio. Y la mantención de una instalación de este tipo también es carísima. Hay que tener mucho financiamiento de forma constante. Y ese fue otro problema también, el financiamiento. Algo que quizás es bueno que mencionemos es que cuando se intenta construir un nuevo instrumento o un nuevo telescopio, una nueva instalación científica, lo que sea, hay dos ítems que son súper importantes. Uno es el ítem construcción y otro es el ítem mantención, digamos, para que sobreviva. Y la mayor parte de las veces los financiamientos son por un número de años determinado. Entonces te dan X cantidad de dinero, te alcanza para construir y te alcanza para que esté funcionando un tiempo, pero después de eso tienes que seguir logrando juntar la misma cantidad de plata. Sí. Y lo que sucede es que cuando los instrumentos empiezan a ser más viejos, es cada vez más difícil justificar que te sigan entregando la misma cantidad de plata y además empiezan a aparecer muchos otros telescopios, instrumentos X, que también requieren de financiamiento y se empieza a diluir entre más. Así que es difícil porque podría parecer que es mejor construir un telescopio nuevo que seguir manteniendo un telescopio como el de Arecibo, o otras personas podrían pensar es mejor actualizar el telescopio de Arecibo y que no se pierda esa infraestructura, que de hecho es a lo que se supone que van ahora, es lo que quieren intentar. Y más allá de lo científico, también hay que tomar en cuenta el impacto cultural, porque este es un telescopio que está cerca de Arecibo, de la localidad de Arecibo, y la gente podía ir a visitarlo. De hecho, había una fundación llamada Ángel Ramos que financió un centro de visitas y con eso hicieron un museo que la gente podía ir a visitar. Y recibían alrededor de 120,000 visitas por año. Es y muchísimo. varios de esos
varias de esas visitas eran de escolares, de chicos de escuela, y que tenían la oportunidad de ir ahí. Y también con otras fuentes de financiamiento de otras universidades habían proyectos para estudiantes de pregrado o para estudiantes escolares que podían ir a conocer Arecibo y tal vez trabajar en algún proyecto y acercarse al mundo de la radioastronomía. Así que además jugaba un papel de divulgación y de educación importante en la comunidad. Claro, que de otra manera probablemente no tienen acceso a ese nivel como de ciencia de alto impacto como al alcance de la mano, digamos. Es muy diferente ver a científicos que hacen ciencia por la tele para los niños Claro. que conocer a las personas que trabajan en una instalación como esta. El impacto es muy, muy diferente. Sí, es una pena. También entiendo que es difícil. Estamos hablando de millones de dólares. Necesitas millones de dólares. Que el otro proyecto también los necesita. Entonces, necesitas, en el fondo, cumplir con todos estos requisitos que la ciencia de frontera va solicitando. Pero también lo que dice José es súper importante. No puedes dejar morir tan fácilmente ese nexo que hay de una institución o de un lugar como el telescopio de Arecibo con la comunidad que lo rodea. Claro, sí. Eso impacta mucho. Yo me estaba imaginando cómo sería, no sé, perder Alma aquí en Chile. Sería terrible. Y esto va a sonar un poco feo, pero igual estamos viendo un poco que pasa eso con el observatorio de la Silla, donde poquito a poquito los telescopios van cerrando y uno va a la Silla y ya no es como la Silla que conocían nuestros profesores cuando eran jóvenes, donde había mucha gente circulando. Ahora cada vez hay menos telescopios abiertos y hay muchas menos personas. Sí, y una cosa que hay que tener en cuenta es que uno podría pensar que por el hecho de que hayan telescopios nuevos, los viejos se vuelven obsoletos, pero en realidad eso no pasa. En el Cumplen caso de Arecibo, roles diferentes. sí, en el caso de Arecibo seguía siendo un telescopio de punta en varias de las cosas que hacía. Cosas que solamente se pueden hacer ahí. Claro. Así que no es tan simple. Y siguen siendo unos grandes instrumentos para hacer ciencia. Porque no todo el mundo va a observar las mismas cosas también. No, y además necesitas de todo. Necesitas telescopios grandes, necesitas telescopios chicos, unos para seguimiento, otros para búsqueda inicial, otros para objetos más lejanos, otros para más cercanos. Los distintos tipos de objetos tienen necesidades, se necesitan requerimientos diferentes en los telescopios para poder verlos. No tiene sentido ver algo que está acá al lado con un telescopio gigantesco si no te hace falta. Y es mucho mejor que haya un telescopio chico que cumple con eso. Pero efectivamente, cuantos más telescopios hay, la plata se divide entre más. Y entonces cuesta más justificar la existencia y la permanencia de una instalación como esa abierta. Es difícil. Es muy complicado. Sí. Pero hay un plan. O están intentando tener un plan. Ojalá resulte, sí. La comunidad científica se está moviendo para mostrar una alternativa para el futuro de Arecibo. Y bueno, si ya se cayó y hay que reconstruirlo, básicamente, en el fondo es utilizar el espacio para algo un poquito diferente o algo que va a tener como un impacto mayor. Ya, Elis, yo creo que este es un buen momento para tomarnos un break. Un break, sí, me parece. Ya, entonces nos vemos a la vuelta. ¿Sabías que Arecibo fue el telescopio de apertura única más grande del mundo hasta el año 2016? En ese año se inauguró el telescopio FAST en China, que tiene 500 metros de diámetro. Y volvemos para hablarles más de Arecibo. No les dijimos prácticamente nada de la ciencia de Arecibo. Pero por eso tenemos una segunda parte. Sí. Para hablarle de todas las cosas que hizo. Y para que vean la versatilidad del telescopio. Que esto a mí me impresionó. Hizo muchas cosas. Así es. Y lo primero que tengo yo acá
es del año 1965, que es que con las observaciones de Arecibo se pudo ver que Mercurio rotaba una vez cada 59 días. Y antes de eso se pensaba que la rotación de Mercurio eran 88 días. Así que sí, arreglamos harto nuestra estimación de Mercurio con Arecibo. Porque Mercurio se demora 88 días en darle una vuelta al Sol. Y se esperaba que fuese parecido a la Luna con la Tierra. Que Mercurio siempre le mostrara la misma cara al Sol. Que estuviera como bloqueada. Sí, estuviese atrapada por mareas. Es el nombre que se le da a astronomía. Que se atrape por las fuerzas de mareas creadas por la Tierra. En el caso de la Luna, en este caso del Sol. Ahora, al parecer, la órbita de Mercurio es tan excéntrica, que significa que es como una elipse, no es muy cercana a un círculo, que es difícil que siempre le muestre la misma cara, el hecho de que tenga esa forma. Y ahora ya no coinciden esas dos cosas. Ahora, si uno se pregunta cómo lo hace, cómo hace Arecibo para calcular eso, lo que hace es mandar una señal, como un radar, como cuando le miden la velocidad a los autos. Como la pistola de la policía, la pistola de velocidad. Sí, la pistola de velocidad. Sí, la de velocidad. Y esa rebota en la superficie de Mercurio, y como va girando, cada parte de la superficie se está moviendo a diferente velocidad relativo a la onda que le llega. Y después cuando rebota, eso va a generar un patrón, dependiendo de qué tan rápido esté girando el planeta. Y eso después acá se reconvierte para interpretar cuál es la velocidad de rotación de Mercurio. O sea, hicieron rebotar una onda en Mercurio para poder medir a qué velocidad giraba. No sé. Esas son cosas que de verdad me cuesta pensar que se pueden hacer. ¿Y en Venus también lo hicieron o no? Sí, en Venus también lo hicieron. Lo habían hecho antes, en el 61, antes de Arecibo, para calcular el tamaño del sistema solar, y en el 67 lo hicieron con Arecibo. Y la gracia es que las ondas de radio pueden atravesar las nubes, así que podían atravesar las nubes de Venus y medir la rotación de la superficie, del planeta rocoso en sí. Podían ver la velocidad a la que giraba la superficie de Venus, claro, y no solamente la parte que está por fuera. Raro. No sé, ¿a ti te impresiona eso o no? No. Parece que no tanto. No sé. Es que estas longitudes de onda como que son súper versátiles. Como que viajan a través de muchas cosas, por muchas partes. Claro, me impresiona que lo hayan hecho en el 65. Pero no que podamos. Eso no me sorprende. Diferente grado de sorpresa. Sí, en general, pero con José en general nos pasa esto. Nos sorprendemos de cosas muy diferentes. En el año 1968, Arecibo midió cuál era el periodo del pulsar que está en la nebulosa del Cangrejo, que es remanente de una explosión de supernova, que hemos hablado ya de la nebulosa del Cangrejo, sí, en algún episodio anterior. En el de supernova, ahí hablamos de él. Claro, y ahí pudieron medir que el periodo eran 33 milisegundos. Y antes de eso no se sabía esto, se sabía que tenía pulsos, pero no se sabía que era periódico y que era tan rápido como lo que mostró Arecibo. Eso me impresiona mucho, más que lo otro. ¿En serio? ¡Wow! Sí. Ya, pero a ti te impresiona, entonces te impresiona el descubrimiento científico, más que como la proeza tecnológica, sí, ¿o no? Sí, creo que es eso. Ya entiendo. Sí, a mí una de las cosas que me llamó la atención de este pulsar, de esta estrella de neutrones, es que en este estudio estaba trabajando un estudiante de posgrado, y de hecho leyendo investigaciones que se hicieron en Arecibo en el principio, muchas de esas eran de estudiantes de posgrado de la Universidad de Cornell. Así que hoy debe haber sido genial estar estudiando astronomía y poder usar Arecibo para tu tesis. Sí. Cuando estaba empezando. O sea, creo que es súper impresionante poder utilizar un telescopio como de esas características, pero igual es la mega aventura. Sí, media aventura. Pero sí, igual así desde el punto de vista científico y también como experiencia debe haber sido genial. Sí. Bueno, de hecho ahí en parte de la historia contaban que él trabajaba con Arecibo de medianoche hasta las 8 de la mañana. Y los fines de semana. Así que esa parte no debe haber sido tan entretenida. Otro descubrimiento importante, al mismo año de la mejora
de Arecibo y del mensaje de Arecibo fue el descubrimiento de una binaria de estrella de neutrones, de pulsares. Sí, eso fue un gran descubrimiento. Este fue un par de pulsares descubiertos por Russell Hals. ¿Cómo se dirá? Hulse. Esto no sé, no lo puedo pronunciar. Yo diría Hals. Hals ya, como la... Russell Hals. Eso. Y Joseph Taylor. Y la gracia de descubrir esta binaria de pulsares es que gracias a ella se pudo medir cuánto se iban acercando estas estrellas de neutrones, porque se iban acercando de a poco. ¿Y cuál era la gracia de eso? Que la teoría de relatividad general predice que cuando las cosas están orbitando una a la otra van a emitir ondas gravitacionales, esas se llevan energía y las cosas se acercan. Y contrastaron las dos cosas, la predicción de la teoría de relatividad general y lo que están observando de estas estrellas de neutrones. Y coincidían perfectamente. Entonces esta fue la primera evidencia indirecta de la existencia de las ondas gravitacionales. El 74. Impresionante. Sí. Y bueno, eso finalmente llevó a un Nobel en 1993. Esto ya lo habíamos mencionado en el episodio de ondas gravitacionales. Sí. Este descubrimiento. Pero ahora ya saben que fue gracias a Arecibo. Pero creo que lo dijimos también en el episodio. ¿Sí? Sí. Sabes que hay cosas que ya no me puedo acordar de los otros episodios. A mí también me pasa. Pero como que creo que lo dijimos. Bueno, y si no, ahora lo contamos. Bueno, y para ser más claros, el primero se encuentra en el 74, pero para medir que se acercan se tienen que seguir viendo. Uh-huh. Se tienen que seguir observando para ver cómo se acercan. Así que fue recién en el 78 cuando pudieron hacer la comparación. Entre esos 4 años ahí pudieron hacer ese estudio y ver que los pulsares se estaban acercando porque estaban emitiendo ondas gravitacionales. Como para dejarlo claro nomás. El siguiente que vamos a mencionar también es un súper descubrimiento que fue en el año 1992 el descubrimiento del primer exoplaneta orbitando alrededor de un pulsar. Y este descubrimiento fue de Wolfson y Frail. Y que en ya lo realidad, habíamos mencionado. Claro, ya lo habíamos mencionado. En el episodio de Exoplaneta. En el episodio de Exoplanetas, justamente. Y algo que siempre me ha sorprendido muchísimo es este descubrimiento de un exoplaneta alrededor de un pulsar. Es como buscando exoplanetas por todas partes y encontramos uno alrededor de un pulsar. Siempre me ha parecido como... Este es como un descubrimiento improbable, ¿ah? Sí, descubrimiento improbable. Sí, es raro en realidad. Porque no es que se repita tampoco de forma tan usual. Por lo menos yo no conozco otro. Tal vez haya otro ejemplo así. Pero no sé. No sé si he escuchado alguna vez otro ejemplo de este tipo. De planetas en torno a un pulsar. Entonces que se descubra tan luego. Sí, es como un descubrimiento poco probable. Sí. Pero bueno, ahí se nota que Arecibo y los pulsares se llevan súper bien. Bueno, por algo será, po. ¿Será la longitud de onda, claro. quizás? Sí, por cierto. La cantidad de ondas de radio que emiten los pulsares, como una antena gigante. Y bueno, ese mismo año se publica un estudio de Arecibo indicando que al parecer podría haber hielo en Mercurio, en los polos de Mercurio. Hielo en Mercurio. Claro, está al lado del Sol. Uno dice, está al lado del Sol, se están achicharrando. Sí, que de verdad no sé. Cuando yo escuché esto por primera vez fue como, ¿cómo es posible? No entiendo. Ahora, ¿cómo uno puede entender esto? Mercurio no tiene atmósfera. Eso significa que no hay una manera en que se pueda transmitir la temperatura del lado que está directo al Sol a la temperatura que está opuesto, al lado que está de noche. Y los días y noches son bien largos en Mercurio. Sí. Sí. Y eso hace que la cara más cercana pueda llegar a sobre 400 grados Celsius, mientras que el lado que esté oscuro puede tener temperaturas bajo cero, varios grados bajo cero. Y eso no solamente va a aplicar para el lado que está oscuro, sino también va a aplicar para los cráteres. Y en los polos de Mercurio hay unos cráteres en los cuales nunca llega la luz del Sol, así que siempre están súper fríos. Y ahí es donde puede sobrevivir el hielo. Pero igual es ir a Mercurio a sacar hielo. No sé. Sí, es inesperado, pero efectivamente a veces se nos olvida eso. Que claro, que está muy cerca, pero las diferencias de temperatura son brutales. Es como cuando en las películas de ciencia ficción en la Luna, a veces como que
les dicen a los astronautas, la noche no te puede alcanzar. ¿Has visto esas películas que son así? ¿Qué? Ah, pero por lo general la noche no te puede alcanzar porque en la noche habitan unos monstruos, ¿o no? No, hay una película donde, que no me acuerdo cuál es, donde se congela el astronauta. Ah. Es el No. mismo principio, como Ya. mal situado, el mismo principio. El mismo principio. Pero claro, es eso, la falta de atmósfera y que los días son tan lentos o tan largos. No tan lentos, tan largos. Sí. Ya, bueno, este no es un descubrimiento per se, pero sí muestra una de las capacidades que tiene Arecibo, una capacidad única, que tiene que ver con el estudio de asteroides. Porque por ahí, por el 2001, un asteroide llamado 1950 DA, que tiene como 1 kilómetro de tamaño, pasó por un punto bien cercano a la Tierra. Y ahí aprovecharon de observarlo con Arecibo, con el radar. Y el radar permite poder tener medidas con una precisión increíble de la órbita del asteroide. Y con eso pudieron estimar que hay una posibilidad, en ese momento estimaron que había una posibilidad de 1 en 300 de que el asteroide podría chocar con la Tierra, pero en el año 2880. Bueno, por suerte Así de preciso. falta mucho. Sí. Bueno, ha ido reduciendo esa posibilidad con el tiempo, pero me impresionó el nivel de precisión. Y eso sirve mucho, porque puedes observar asteroides con otros telescopios que están hechos como para encontrar asteroides, y luego si encuentras uno que sea potencialmente peligroso, lo podías observar. Cuando Claro. existía Arecibo, lo podías observar con Arecibo y ver si era tan peligroso como podría llegar a serlo o si iba a pasar cerca de largo nomás. Ujú. Entonces, tiene ese nivel de precisión. Sí, es súper importante. Al final también los proyectos que mapean el universo de asteroides alrededor nuestro son súper importantes. Hay que mantenerlos ahí controladitos. Y de hecho, yo voy a hablar de otro también de asteroides. En el año 2008, el radar de Arecibo descubrió por primera vez un sistema de asteroides triple, donde hay un asteroide. ¿Triple? Sí, hay un asteroide y los otros dos están orbitando a ese primero. Como súper raro. Oye, pero ¿cómo? La Tierra tiene una luna y este asteroide tiene Tiene dos dos. asteroides dándole vuelta. Así es, así es. ¿Cuál era la probabilidad de encontrar eso? No, en realidad no sé cuál es la probabilidad porque no sé qué tan común es que eso suceda. Sí, pero igual es raro. En Es realidad raro. uno, cuando se imagina asteroides, se lo imagina todos solitos. No, parece que no les gusta tanto estar tan solitos como nos imaginábamos. Mm, interesante. Así es, Arecibo siempre sorprendiendo. Y de hecho, tanto que el año también 2008, probablemente no se detectó el 2008 se publicó, la detección por Ah. Arecibo de lo que a la gente le gusta llamar como los ingredientes de la vida Ah, cierto. en una galaxia lejana. Sí, una galaxia a 250 millones de años luz. A esa distancia detectaron moléculas, que son ingredientes críticos para que se formen aminoácidos. Claro, en particular detectaron metanimina Y cianuro de hidrógeno. y al final esto ha ido creciendo en el tiempo. O sea, toda esta parte de la astronomía que estudia toda esta astroquímica y cómo se van formando estas moléculas complejas que son los ingredientes básicos de los aminoácidos. Son un ingrediente clave para poder entender el origen de la vida y también para dimensionar que los ingredientes por lo menos no son poco comunes. Hoy en día sabemos que los ingredientes de la vida están un poco por todas partes, pero en aquel entonces todavía no se sabía. No, ahora, claro, ahora hay muchas más detecciones de esas, pero está rara. O sea, no es solamente encontrar esas moléculas, es que las encuentra tan lejos. Sí, 250 millones de años luz. Lejos, muy, muy lejos. Sí, sabes que leyendo para este episodio me daba más pena lo que pasó. La verdad es que yo habían muchas cosas que no sabía que venían de Arecibo, las observaciones. Sí, me pasa lo mismo. Y de hecho, no sé, a veces uno piensa que tal vez las cosas que iba descubriendo tal vez no eran tan importantes a medida que pasaba el tiempo, pero el 2016, por poner un ejemplo, Ujú. se descubrió una fuente repetidora de
a lo que se llaman Fast Radio Bursts, uno podría decirlo, brotes rápidos de ondas de radio, que por lo general se asocian o se asociaban a colapsos de estrella o explosiones catastróficas que terminaban con la estrella o con la fuente que las emitiera, que la destruía por completo. Pero el hecho de que descubrieran una fuente que las repetía, o sea que después seguía emitiendo, significaba que la fuente original no había sido destruida, sino que seguía ahí. Y eso cambia por completo, o no cambia por completo, pero significa que tienes que volver a revisar las cosas que habías supuesto antes. Claro. Y este es un tipo de observación, podríamos decir, de frontera, con un telescopio que tenía más de 50 años. Uh-huh. Hace poco. Que es único. Es que no tenemos Sí. ningún otro así. Otra cosa súper entretenida descubierta desde Arecibo fue en el 2017 2 pulsares, pero súper raros. Nosotros en general tendemos a pensar que los pulsares son como relojes y que los pulsos son periódicos y que los podemos medir con mucha precisión y son como que nos marcaran segundos en el universo. Bueno, resulta que Arecibo descubrió 2 de ellos que de repente se apagaban. Como que detectaban los pulsos y de repente ya no los podían ver. Y después de harto tiempo volvían. Y esto cambia un poco el paradigma de cómo se piensan que son los pulsares. O sea, algo le sucede a estos pulsares que hace que no los detectemos. Dejen de pulsar. Sí, qué raro. Yo con eso me estaba preguntando, ¿no habrá alguien que ya diga deben ser aliens? Porque siempre que pasan estas cosas raras de algo que deja de iluminar por un rato. Son aliens siempre. Son aliens, sí. Sí, pero raro. No me puedo imaginar qué puede estar pasando ahí para que se apague el pulsar. Bueno, yo tampoco. Yo creo que se deben de estar también los astrónomos involucrados quebrando la cabeza e intentando buscar una explicación plausible. Sí. Y no sé si será coincidencia, pero bueno, justo después de ese descubrimiento, 2017, es cuando comienzan a pasar las cosas más malas al telescopio, porque ese año sufre debido a un huracán, el huracán María. Después cambia, la NSF deja de ser quien administra el telescopio y pasa a Universidad de Florida, o la Universidad Metropolitana de San Juan, pero ya hay con problemas de financiamiento. Uh-huh. Bueno, y de ahí hasta hoy. Bueno, pero ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar con ese lugar? eso, digamos que es lo que han pedido, porque han pedido algo. En diciembre del 2020 se le presentó un white paper a la NSF. Un white paper es como un documento donde en el fondo un poco de claras intenciones o la otra cosa es cuando los proyectos empiezan a funcionar, cuentan qué es lo que han hecho hasta ese momento y cómo funcionan. En este caso es el paso anterior, es como cuál sería el plan, qué es lo que quieren. Y la verdad es que es bastante ambicioso, ¿eh? Cuando yo lo leí fue como, wow, están apuntando alto. ¿En serio? Sí, están apuntando alto. Lo que quieren es convertir el hoyo, digamos, en una plataforma de 300 metros de diámetro. ¿Ya? Y en esa plataforma quieren poner 1000 antenas de 9 metros de diámetro. 1000 antenas. 1000 platos. ¿Y por qué? No sé exactamente por qué, pero el resultado de esa configuración lo que entrega es el doble de sensitividad y 4 veces el poder de radar que tenía Arecibo antes. Y además cubre un área que es 500, o sea, un área en el cielo 500 veces más grande. Pueden enfocar mejor, porque ahora pueden mover cada parte. Claro, todo es como es desarmar movible. el telescopio gigante. En pedacitos. En pedacitos más chicos, sí. Claro, en el fondo es como un interferómetro, pero que está fijo. Digamos, la distancia entre cada uno de los puntos está fijo. Igual suena difícil, porque eso tendría que contrastarse con otros telescopios como ALMA. Solamente que tengo la duda de cómo funcionaría como radar. No sé. Sí, pero bueno, ellos son los expertos en estos temas. Yo de radioastronomía no sé nada realmente.
Ah, y el tema, además, es que no es tan simple. Ah, ya, porque tienes esta plataforma con estas antenas, Ujú. pero es la plataforma la que se mueve, no son las antenas. ¿Qué? ¡Wow! Ya, ahí me mataste. No, es como el tremendo proyecto ingenieril. Aquí, por eso te digo que encuentro que es súper ambicioso. Que está bien, está bien. O sea, Sí. si vas a pedir plata para construir algo, porque algo que no hemos dicho es que el espejo primario, digamos, de Arecibo se rompió, está roto. Ujú. Y se va a seguir, de hecho, lo tienen que desmontar por seguridad, porque si no se va a derrumbar completamente y puede ser peor. Entonces, digamos que el telescopio va a dejar de existir y lo único que va a ver es el lugar. Si vas a construir algo, no tiene mucho sentido construir lo que ya había, porque por esa cantidad de financiamiento puedes construir algo mejor. Entonces, Claro. a eso están apuntando, a construir algo mejor. Y bueno, también sabemos que en general si quieres 10 tienes que pedir 100, entonces probablemente también ahí hay un juego de ese estilo, yo me imagino. Entiendo. Sí. Bueno, creo que, no sé, cualquier cosa, lo mejor sería dejar algo ahí. O sea, en el sentido de poder construir algo, no dejar el sitio abandonado. Ojalá que Si es sí, que pueden ojalá que nos encontrar sorprendan. un proyecto bueno, ojalá haya algún proyecto bueno que se pueda hacer ahí. Ojalá que se pueda. Y el gobernador de Puerto Rico entregó $8 millones para limpiar y también para ayudar con el diseño de un proyecto nuevo. Así que ojalá que sirva y que se pueda seguir avanzando en esa dirección. Claro, aunque estaba pensando históricamente, como esto se fundó de forma militar, me pregunto si habrá tanto dinero para construir algo. No sé. Espero que no recurran, espero que no recurran al ejército para querer construir uno nuevo. Mira, no lo sé, porque la NSF ya ha invertido como más de $200 millones en Arecibo y el funcionamiento eran más de $7 millones al año. Y ahora están hablando de cifras cercanas a los $400 millones. Mucho. Es mucho, Sí. pero supongo que también los científicos de allá tienen más claro cuáles son las cifras que se pueden... ¿Qué es lo que se puede pedir? Claro, porque a mí, Sí. claro, $400 millones para construir un telescopio me parece una inmensidad teniendo en cuenta que nosotros no construimos telescopios. Tenemos un par de Sí. telescopios chicos en Chile que son chilenos, pero los telescopios grandes son todos de afuera. Y Iris, ¿tienes alguna otra cosa que agregar? No, solo que me da como nostalgia igual. Yo nunca he Sí. estado en Puerto Rico, aunque mi abuelo paterno era de allá, pero nunca he estado. Y muchísimo menos en Arecibo. Pero sí creo que a través de proyectos que sabemos que han estado involucrados con Arecibo harto. Y el hecho de que era un telescopio tan único en diseño, en tamaño, el lugar donde está. Busquen imágenes. Es súper impresionante ver este plato gigante como en medio de una selva frondosa. No sé, es Sí. como muy distinto. Además a lo que vemos nosotros acá en Chile, donde los telescopios están en medio En del medio del desierto. Entonces es como un contraste gigantesco. Es muy impresionante y sí, me da nostalgia pensar que ya no está. Eso, no tengo nada más que agregar. Sí, una pena. Bueno, no queda otra que esperar a ver qué pasa. Así es. Ojalá que resulte y que en el futuro podamos hacerles un episodio contando qué es lo que van a hacer. Y ahí con eso, creo que terminamos este episodio nostálgico, emotivo, y esperamos que les haya ayudado a entender la relevancia que tuvo este telescopio y por qué fue tan dolorosa su pérdida y por qué sigue siendo tan dolorosa. Y terminando con eso, les recordamos, este es como un cambio súper drástico. Ahora pasamos a la despedida, que recordamos que ahora nos pueden apoyar en Patreon, porque así nos pueden ayudar directamente a que nuestro podcast siga y cada vez sea mejor. Y para eso pueden ir a patreon.com/jugo de ciencia, donde para algunas opciones, algunos de nuestros mecenas en Patreon pueden tener algunos regalitos. Ahí ustedes pueden revisar la página patreon.com/jugo de ciencia y ver el tipo de cosas que tenemos para ustedes.
Y también aprovechamos de recordarles que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O también nos pueden escribir a jugodeciencia@gmail.com, donde José les responderá amablemente. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! Chao.